SEO en crisis sin traductor francés hasta que la hija del conserje revela un talento increíble. La reunión era una bomba de relojería. Alejandro, el joven CEO de Publicitas, se encontraba en el centro de una tormenta que amenazaba con desbordarse. La sala, iluminada por luces frías, sentía el peso de las miradas incrédulas de su equipo. El reloj marcaba una cuenta regresiva que iba más allá de lo laboral, representaba sus expectativas, sus ansias de triunfo en un entorno que nunca perdonaba la debilidad. Tenían a un cliente francés en la cuerda floja, y cada minuto que pasaba sin una solución los acercaba un paso más a perder la cuenta más relevante de la empresa. Si no logramos conectar, perderemos todo, pensaba Alejandro, con la respiración entrecortada y el sudor tiñendo su frente. Su mente zumbaba con voces críticas, la de su padre recordando cómo él solía decir que el verdadero éxito derivaba del esfuerzo y nunca de los privilegios. En medio de la tensión, el diálogo se centraba en conceptos vacíos de marketing y análisis de datos. Nadie parecía captar la esencia del problema. Las barreras comunicativas y culturales alzaban una muralla que su equipo parecía incapaz de sortear. Sin embargo, la presión interna de su familia, de su historia, lo mantenía alerta. Debo demostrarles que no estoy aquí por casualidad, resolvió, apretando los dientes. Utilizó su educación, sus títulos y su entorno privilegiado como screens, pero se sentía atrapado en un laberinto sin salida, donde cada pasillo llevaba a un nuevo desafío, a un nuevo fracaso. Algo tuvo que cambiar. Fue en ese instante crítico que apareció Sofía, la hija del conserje, con su mirada honesta y una mezcla de timidez y determinación. Tras años de esfuerzo para ayudar a su padre, había aprendido francés, gracias a sus noches de insomnio, y solo decidió presentarse por pura necesidad. «Puedo ayudar», dijo, sencilla, sin adornos. Los murmullos de incredulidad comenzaron a hacerse eco en la sala. Alejandro percibió los ojos escépticos de su equipo, los mismos que le lanzaban miradas de desdén. ¿Qué podría aportar a alguien como ella? Se preguntaban, incapaces de ver más allá de lo superficial, aun cuando ella irradiaba la autenticidad que daslaba desde dentro. ¿Dejaría que el prejuicio de su equipo lo frenara? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A pesar de la negativa colectiva, el atisbo de esperanza en Alejandro fue arrancado de su inhibición. Sofía no solo tradujo palabras, sino que logró hacer visibles las emociones y los matices en el diálogo con su cliente. En cada conversación, ambos vivían una conexión inesperada, un romance intelectual que chorreaba luz en la oscuridad de sus respectivas realidades. Sin embargo, para Alejandro surgía un dilema moral, ¿hasta qué punto estaba dispuesto a comprometerse con Sofía? La esencia de una clase social vs otra, la presión de su familia en su mente, un sistema que no permitía excepciones, su mente era un torbellino de dudas. Mientras se preparaban para la reunión decisiva, Alejandro enfrentó la angustia de sus miedos, temía perder la oportunidad, temía perder a Sofía. Lo que pensara su familia lo atormentaba, pero se aferró a su mano. No solo se trata de lo que dicen, sino de lo que somos, murmuró Sofía. En ese instante, el peso de su legado y el juicio inevitable de sus compañeros se mezclaron en un cóctel explosivo, dejándolo suspendido en una trama donde todo podía cambiar. El aire se sintió pesado, y mientras miraba los ojos de Sofía, una voz hiseante resonó: ¿sabrás tomar la decisión correcta? La reunión estaba a la vuelta de la esquina, pero la decisión que enfrentaba podría determinar su futuro, amarrado entre el amor y el deber, entre la ambición y la realidad cruda. La reunión estaba a punto de comenzar, y Alejandro sentía como cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. Las palabras de Sofía todavía retumbaban en su mente, convirtiéndose en un eco inquietante: ¿sabrás tomar la decisión correcta? En ese momento, comprendió que la verdad de lo que enfrentaba iba más allá de la simple gestión de cuentas, se trataba de redescubrir su propia ética y valores.
En la sala ya estaban todos, aunque la atmósfera era densa, como si el aire mismo se resistiera a la inminente discusión. Cuando entró el cliente francés, Alejandro sintió la presión aumentar. Era un hombre de mirada afilada y gestos calculados, capaz de detectar cualquier signo de debilidad. La presentación comenzó, y el equipo intentó abordar los aspectos técnicos del proyecto, pero cada intento se sintió más como un desvío de la verdadera esencia que necesitaban comunicar. Fue entonces cuando, sin previo aviso, decidió interrumpir. Necesitamos cambiar el enfoque, dictó, su voz resonando en la sala. Comunicaremos lo que somos, no solo lo que hacemos. El escepticismo de su equipo fue palpable, pero la determinación que había encontrado en Sofía le dio el impulso necesario. Y cuando ella, con un gesto tímido pero decidido, se dirigió a la reunión, la sala se sumió en un silencio expectante. Sofía comenzó a hablar. No solo transmitía las palabras del proyecto, lograba verbalizar las intenciones, ambiciones y miedos que acechaban al cliente, haciendo palpable la conexión entre ambas culturas. Alejandro se dio cuenta de que cada frase dicha por Sofía acercaba al cliente, estrechando la relación. En una extraña danza de lenguaje y emoción, la fría lógica de los números se dejó de lado por un momento mágico donde la posibilidad de comprenderse se manifestaba. Mientras ella hablaba, un destello de claridad iluminó la mente de Alejandro. El verdadero desafío no era solo presentar un informe, sino establecer un vínculo genuino que trascendiera las barreras lingüísticas y sociales. Su papel como líder ya no estaba en la exhibición de sus credenciales, sino en la capacidad de reconocer y valorar el talento que lo rodeaba. Se sintió un extraño en su propia vida, lo que alguna vez pensó que lo definiría debía cambiar. A medida que la reunión avanzaba y los números cobraban sentido dentro del marco establecido por Sofía, el ambiente dejó de ser tenso. La comunicación parecía fluir de manera natural, y Alejandro optó por involucrarse más, respondiendo a las inquietudes del cliente con más empatía. Se sentía liberado, como si hubiera dejado caer un pesado lastre que lo había mantenido anclado en prácticas obsoletas. Al final, la reunión concluyó con un éxito inesperado. Alejandro sintió satisfacción, pero no solo por la cuenta asegurada, sino por el crecimiento reflejado en su propia persona. Había tomado riesgos, había permitido que una voz externa transformase el enfoque de su equipo. Aún así, algo persistía en la sombra de su conciencia, aunque había dado un paso significativo, el dilema de su conexión con Sofía persistía. El camino no se había despejado completamente, y en un rincón de su mente, la angustia por lo que su familia pensara seguía presente. La sensación de que algo fundamental había cambiado en él, un deseo de superar un legado preconcebido, chocaba de frente con el miedo a desentonar en su círculo familiar. Mientras miraba a Sofía sonreír al recibir los elogios que merecía, Alejandro se preguntó si estaba realmente listo para enfrentar su verdad, para desafiar no solo a su entorno laboral, sino a los propios cimientos de su vida personal. El momento de la elección no tardaría en llegar, un instante que definirá si seguiría abandonando su zona de confort o se quedaría atrapado en la comodidad de lo conocido. En esa mezcla de orgullo y temor, una pregunta resonó en su mente: ¿estaría dispuesto a luchar por ambos? La próxima decisión que debía tomar lo llevaría a un territorio inexplorado. El horizonte se oscurecía. Pero Alejandro ya no podía ignorar su verdadero yo. La mañana siguiente amaneció gris, y Alejandro sintió que una densa niebla lo acompañaba en el trayecto a la oficina. Su mente seguía latiendo al ritmo de aquella reunión, un eco persistente que lo instaba a reforzar su nuevo enfoque laboral. El camino hacia su escritorio estuvo atravesado por preguntas que lo desnudaban. ¿Realmente había cambiado? ¿Acaso su conexión con Sofía daba pie a un futuro que había evitado durante tanto tiempo? Cuando llegó, se encontró con su equipo reunido, discutiendo los detalles del próximo proyecto. A pesar de la reciente victoria, había algo que lo mantenía en alerta. Decidió participar en la conversación, pero no para liderar, sino para escuchar. Empezó a hacer preguntas, y aunque su intención era genuina, notó que su equipo se mostraba titubeante. Era como si el cambio reciente en su postura hubiera alterado el delicado balance de confianza que habían construido. ¿Y si este proyecto no es lo que realmente necesitamos?, lanzó una voz de entre los demás. Era Marcos, un nuevo miembro que había ingresado al equipo por su expertise técnica, pero cuya pasión y creatividad ya comenzaban a hacerse notar. Alejandro sintió cómo su corazón latía con más fuerza.
Esa era la inquietud que a él mismo le había estado rondando, y por un momento se sintió aliviado de no ser el único. El proyecto debe reflejar quiénes somos como empresa, dijo, alineándose con su reciente epifanía. Si vamos a ser competitivos, no solo debemos ser eficientes, sino también auténticos. La tensión en la sala se disolvió, y varios murmullos de asentimiento comenzaron a surgir. Alejandro se dio cuenta de que esas palabras no solo resonaban en él, sino también en sus compañeros. Impulsado por una energía renovada, comenzó a revaluar su papel en el equipo. Fue ahí cuando la voz de Sofía emergió nuevamente en su mente, instruyéndolo a compartir no solo su visión, sino también su vulnerabilidad. Empezó a abrirse sobre sus propias inseguridades, sobre los temores que lo habían mantenido encadenado a antiguas prácticas y la presión por cumplir con expectativas familiares y sociales. Notó cómo, al sincerarse, generaba la misma apertura en otros. La dinámica del equipo comenzó a cambiar. Las ideas que antes fueron escondidas o desestimadas ahora fluían con una autenticidad palpable. Mientras él hablaba, su mirada se cruzó con la de Sofía. Una chispa de complicidad iluminó el aire. Se dio cuenta de que ella había sido un catalizador en su transformación, empujándolo hacia una era de autodescubrimiento que lo interpelaba más allá de lo profesional. Sin embargo, en la cúspide de su revelación, una sombra oscura cruzó por su mente, y si todo este desarrollo personal y profesional colisionaba con lo que su familia esperaba de él. Esa dualidad entre el deseo de ser un líder innovador y ser el hijo que todos esperaban era agotadora. Poco después, mientras recopilaba las notas de la reunión, Sofía se acercó a él, y sus labios apenas se abrieron para hablar, sucedió que su voz, suave pero decidida, rompió el silencio. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si dejaras de lado el miedo? Le lanzó una mirada penetrante que le revolvió el estómago. Si te permitieras ser tú mismo en todos los ámbitos, incluso en el personal. Las palabras de Sofía lo conmovieron, y por un instante, dio la posibilidad de un futuro donde sus decisiones no estuvieran dictadas por el miedo al juicio ajeno. En ese instante de conexión, comprendió que cada paso que daba hacia lo desconocido era también un paso hacia su verdad. Sin embargo, el dilema seguía presente. La elección entre ser el hombre que su familia quería y el líder que su equipo necesitaba se convirtió en un peso creciente sobre sus hombros. Mientras el día terminaba, la mezcla de ambición y ansiedad lo mantenía alerta. La epifanía que había comenzado a florecer solo lo llevó a otro umbral. Sería necesario enfrentar a su padre, a su familia, y exponer su renovada visión. Un pensamiento inquietante se instaló en su mente: ¿qué pasará cuando tenga que confrontar esas expectativas? Alejandro se sintió parado en el borde de un abismo, listo para saltar, pero sin vislumbrar cuán profundo podría ser el descenso. La próxima decisión definiría no solo su carrera, sino su identidad misma como hombre y como profesional. Las horas siguientes fueron un torbellino de pensamientos contradictorios. Alejandro se encontraba en su escritorio, rodeado de gráficos y presentaciones que hablaban de un futuro en el que por fin podía ver una luz. Sin embargo, su mente no podía desconectarse del eco de la conversación con Sofía. La urgencia de decidir se le clava como una espina. Decidido a esclarecer su camino, planteó una reunión con su equipo, y se prometió a sí mismo ser abierto y honesto al respecto. Cuando finalmente convocó a su equipo, la sala respiraba un aire tenso. Sus caras reflejaban el mismo miedo que él cargaba. Lo que espero de todos ustedes es que hablemos con sinceridad, comenzó. He estado lidiando con muchas expectativas, no solo las de la empresa, sino las de mi familia. Hoy quiero que cada uno de ustedes comparta lo que realmente siente respecto a este proyecto. No tengo las respuestas, pero sí un deseo genuino de construir algo que nos represente. Poco a poco, cada uno comenzó a aportar su perspectiva. La voz de Marco se destacó entre los demás. Desde su experiencia como freelance, entendía lo que significaba ser empujado a compromisos que erosionaban la creatividad. Si no luchamos por lo que sabemos que es correcto, ¿de qué sirve?, expresó, y sus palabras resonaron en Alejandro como un llamado a la acción. Las ideas fluyeron como nunca antes, cada miembro del equipo abriendo su corazón y su mente. Alejandro, en lugar de sentirse amenazado por su creciente autenticidad, halló una fuerza renovada en la diversidad de pensamientos. Mientras la discusión se profundizaba, no pudo evitar comparar esta experiencia con la intimidante reunión con su familia que se acercaba.
La presión de ser el hijo ejemplar, el orgullo de la familia dominante en el campo empresarial, lo llenaba de ansiedad. En medio de la dinámica grupal, recordó un comentario de Sofía sobre dejar el miedo atrás. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar y un miedo que superar. Estoy aquí para escucharles, y quiero que se sientan libres de expresar todo lo que realmente son, continuó, y con cada palabra, se sentía menos como un líder distante, y más como un miembro del grupo. En un instante de revelación, comprendió que este mismo principio se aplicaba a su relación con su familia. Si no me muestro como realmente soy, ¿quién seré realmente para ellos?, pensó, mientras las ideas comenzaban a moldearse en su mente. Cada contribución del equipo lo acercaba más a formar una narrativa en la que su voz y la de su familia pudieran entrelazarse, aunque esa conexión aún parecía lejana. Al finalizar la reunión, Alejandro se sintió exhausto pero revitalizado. La autenticidad en su equipo había creado un puñado de propuestas que podían resaltar lo que realmente representaban y, por primera vez, se sintió emocionado por el futuro. Sin embargo, la sombra de su familia seguía en segundo plano. Si había aprendido algo, era que enfrentarse a ello sería un desafío monumental. Antes de dejar la oficina, se detuvo frente a la ventana. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse mientras el sol se ocultaba, y todo le parecía un reflejo de su lucha interior. Podía ver dos caminos ante él, uno que conducía a mantener el statu quo en su vida personal, y otro que lo llevaría a ser el hombre que realmente desea ser. El dilema pulsaba en su pecho. ¿Cómo tendría el valor de acercarse a su padre, sabiendo que no sería un camino fácil? En su mente, una voz resonó con insistencia: había llegado el momento de enfrentar. Momento de confrontar no solo a su familia, sino sus propios miedos. Mientras apagaba su computadora, una idea burbujeaba en su interior. La confrontación no tendría que ser un desastre. Podía abordar la conversación de manera progresiva, quizás compartiendo su renovado enfoque empresarial antes de abrir el diálogo más personal. Cada paso astronómico hacia adelante requería una pequeña victoria, y tal vez, solo tal vez, podría transformar toda esta tensión en energía productiva. Con su mente en ebullición, se despidió de sus compañeros. En el camino a casa, el murmullo de su propia ansiedad comenzó a disiparse, reemplazado por la convicción de que estaba posicionándose para una batalla que merecía ganar. Pero sabiendo que la charla con su padre se aproximaba como un huracán, su autocontrol se mantenía frágil. ¿Qué tal si le dijera que había encontrado la valentía de ser auténtico, solo para ser recibido con decepción? Las preguntas vuelven con más fuerza a medida que llega a su puerta. La esperanza también, y un leve destello de duda. Esta no era solo una conversación más, era el momento decisivo. La verdad estaba al borde de aflorar, y el tiempo para ciertos cambios se estaba agotando rápidamente. Al abrir la puerta, un nuevo pensamiento cruzó por su mente: ¿seré capaz de aguantar lo que viene, o este será el principio del fin de todas mis expectativas? Alejandro cruzó el umbral de su casa, donde la constante humareda de expectativas familiares parecía esperarlo, afilada y lista para atacarlo. La mesa del comedor estaba revestida con los ecos de conversaciones pasadas, risas forzadas y discusiones sobre negocios se entrelazaban en cada rincón. Su madre, siempre tan perceptiva, levantó la vista justo cuando él entró, atisbando la tormenta interna que ya resonaba en su pecho. ¿Estás bien, hijo?, preguntó, dejando entrever el tono habitual de preocupación que se tornaba en reproche. Pero Alejandro no estaba allí para entrar en esa dinámica desgastante. Sí, solo estoy un poco cansado, respondió mientras se imponía una máscara de normalidad que apenas le servía como barrera. Su mente se salía de sus líneas de producción habituales, con cada pensamiento de la reunión flotando como un bloque de construcción en su mente: autenticidad, crecimiento, identidad. Con la cena servida, el primer intento de Alejandro para compartir su nuevo enfoque empresarial se frustró rápidamente por el tono crítico de su padre. En palabras que sonaban casi programadas, su padre comenzó: si deseas destacar, debes demostrar tu valía. No puedes jugar con esas ideas de ser diferente, eso es para quienes no conocen la industria. Pasaban segundos, pero para Alejandro, se convirtió en un ciclo interminable de silencio interno y rencor externalizado. Y si su enfoque auténtico podía traer verdaderos resultados, entonces, en medio de la discusión, un destello de pensamiento lo sorprendió: quizás el verdadero cambio empieza no en el negocio, sino en cómo les muestro mi visión. Con su respiración contenida,
tomó la decisión de poner sobre la mesa un nuevo proyecto que había estado madurando en secreto, uno que fusionara la tradición familiar con su perspectiva fresca y moderna. Alejandro se armó de valor y dijo, «Papá, he estado trabajando en una propuesta que podría revolucionar nuestra área. Implica riesgos, pero podría llevarnos a un lugar donde nunca hemos estado». Las palabras escaparon de su boca como burbujas de aire en medio de un océano de presión. La reacción de su padre fue rápida, incluso automática. El rostro del hombre se estiró con escepticismo, abriendo una grieta más amplia en su relación. ¿Revolucionar? Alejandro, si sigues ese camino, solo habrá pérdidas en lugar de ganancias. La innovación es para quienes no tienen cimiento alguno, espetó, dejando un silencio helado a su alrededor. La tensión crecía, colisionando con la voz interior de Alejandro urgándolo a mantenerse firme. Fue entonces cuando su madre, sintiendo la fricción, cambió de táctica. ¿No crees que deberías escuchar un poco más a tu padre antes de seguir adelante con esas ideas? En su mente, Alejandro arengaba una batalla compleja, una lucha entre permanecer en la zona de confort y arriesgarse a ser el creador de su destino. Después de varios torrentes de diálogo carente de entendimiento, la gran revelación llegó. En un momento banal de la cena, su hermana, que siempre fue vista como la menos significativa del clan, interrumpió. A veces, hermano, ser diferente significa que es momento de desafiar la tradición. ¿Qué tal si encuentras una manera de ser tú mismo, de ser un CEO que integra lo viejo con lo nuevo? La sinceridad de su hermana resonó en la habitación y el aire se electrizó con la posibilidad de un cambio verdadero. Alejandro sintió la energía fluir desde esta revelación, una sensibilidad que no había notado antes. La combinación de su amplia visión y la voz de su hermana le mostró una salida. Quizás necesito combinar mis aspiraciones con un enfoque que incluya a mi familia, pensó. ¿Podría la búsqueda de su autenticidad ser el camino hacia una nueva forma de conectar con ellos? Decidido a tomar esa dirección, se sintió como si un nuevo capítulo estuviese surgiendo en su vida. De repente, el mundo parecía más amplio, lleno de posibilidades. La voz de su hermana era un puente, una conexión a la que podía aferrarse en lugar de dejarse caer en la desesperación de la decepción. Mientras se retiraba de la mesa, Alejandro ya no sentía el peso aplasta de las expectativas. Comenzaba a ver un atisbo de luz al final del túnel interno que había recorrido. No obstante, la verdad seguía librando su propia guerra. ¿Podría realmente integrar sus dos mundos sin perderse en el proceso? Se decía a sí mismo que una batalla ganada podría conducir a otra. Esa noche, en el silencio de su habitación, la angustia se retornó a su mente. Las decisiones venideras se anunciaban como gigantes sobre su cabeza. ¿Y si la autenticidad atrajera la aprobación que tanto deseaba, pero resultara en perder su lugar en el corazón de su familia? La urgencia de su situación pionera como líder resonaba con un eco temeroso. Con cada minuto que pasaba, la pregunta se reafirmaba en su mente: ¿estaré preparado para cambiar el juego, o mi búsqueda de autenticidad será mi peor enemigo? La luz de la mañana se filtró a través de las cortinas de la habitación de Alejandro, iluminando un espacio que parecía cargado de posibilidades. Sin embargo, la presión que sentía no se disipaba, más bien aumentaba. Mirándose al espejo, se enfrentó a la imagen que solía representar la ambición y la seguridad. Pero hoy, veía la inquietud que acechaba en sus ojos. La voz de su familia resonaba, una caja de respuestas que parecía cerrada para él. El nuevo enfoque que pretendía integrar en su trabajo requería más que una simple presentación, necesitaba desarrollar una estrategia sólida, algo que convertiría sus ideas en una propuesta convincente. Decidió que, en lugar de reflexionar nuevamente sobre las palabras de su padre, dedicaría tiempo a investigar y modelar su propuesta. Se sentó ante su escritorio, su mente un torbellino de datos y referencias, considerando cómo alinearía su visión con los principios que su familia veneraba. Cada documento que abría lo sumía aún más en la complejidad del proyecto. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba: ¿cómo podría comunicarles no solo la idea, sino también la pasión que la sustentaba? En la búsqueda de respuestas, comenzó a anotar sus pensamientos. La tradición puede coexistir con la innovación, no tengo que elegir uno sobre el otro, escribió, convencido de que si podía articular esto de la manera correcta, podría tender puentes donde antes había muros. Días después, la tensión en su cabeza parecía palpable. En su camino al trabajo, la incertidumbre lo acompañaba, como un peso adicional en sus hombros.
Mientras esperaba el ascensor, escuchó a dos empleados discutir sobre un proyecto que había fracasado estrepitosamente. Las palabras cambio y adaptación se cruzaron entre ellos, alimentando un fuego que solo crecía dentro de él. ¿Por qué el cambio duele tanto?, se preguntó. ¿Por qué se asocia con la pérdida en lugar de la posibilidad? Lejos de rendirse, decidió realizar una pequeña reunión con su equipo, un grupo diverso al que había menospreciado. Convocarlos fue un acto de vulnerabilidad que nunca había experimentado. En la sala de conferencias, la mirada expectante de sus colegas lo incitó a derribar su propia fachada. Se presentó en su lugar, mostró su concepto, aunque lo hizo con una pizca de temblor en la voz. El silencio en la sala se rompió lentamente al pasar la información. En lugar de rechazo, encontró interés. Algunos comenzaron a hacer preguntas, otros debatieron tácticas e integraron sus propias experiencias. La energía del grupo se transformó en un entorno de colaboración que había deseado con fuerza. En esa conversación, Alejandro vio nacer no solo su proyecto, sino también la confianza que había buscado en sí mismo. Pero algo pasó. Una compañera, Eugenia, mencionó un enfoque que había aprendido mientras trabajaba en un proyecto anterior. Su idea, si se implementaba adecuadamente, podría agregar una dimensión innovadora que nunca se le había pasado por la mente. Sin embargo, no fue solo la idea lo que impactó a Alejandro. Fue la forma en que ella hablaba, la pasión detrás de sus palabras, como si la esperanza viviera en cada sílaba. Esa conexión simple pero poderosa le reveló el valor de ser auténtico no solo con su familia, sino también con su equipo. Esa noche, mientras revisaba las notas de la reunión, la verdad picaba en su mente. Había empezado a construir su camino, no solo hacia un nuevo enfoque empresarial, sino hacia una nueva versión de sí mismo. Ahora, la incertidumbre que anteriormente lo sofocaba se convertía lentamente en curiosidad. Si podía adoptar la diversidad de voces que le rodeaban, quizás podría realmente convertir su visión en una realidad. Finalmente tomó la decisión de compartir su propuesta no solo con su familia, sino también abrirla al mundo laboral. Y con esa convicción renovada, se planteó un nuevo dilema: cómo podía enfrentar nuevamente a su padre y quedar bien con él, sin traicionar lo que ahora había comenzado a construir. El eco de las discusiones que había tenido con su familia aún resonaba en su mente. ¿Sería capaz de articular su progreso sin perder la conexión familiar? La próxima semana, Alejandro se preparaba para una reunión clave donde podría colocar su propuesta sobre la mesa, un paso audaz que lo obligaba a confrontar sus miedos y expectativas familiares. La pregunta no se hacía esperar: ¿estaría listo para el juicio que podría determinar su futuro? La tensión era palpable, como un hilo que pendía entre el éxito y la aceptación. La semana se deslizó con una mezcla de expectativa y ansiedad. Alejandro sabía que la reunión con su familia estaba a solo días de distancia, un encuentro que prometía ser tan revelador como temido. A medida que pasaban las horas, algo comenzó a cambiar en su interior. La serenidad que buscaba emergía lentamente entre sus pensamientos. El jueves por la mañana, una luz diferente entró en su oficina. En lugar de sentirse abrumado, decidió adoptar un enfoque proactivo. Se resguardó en su despacho, lejos de las distracciones, y comenzó a revisar sus notas, transformando la nebulosa de ideas en un esquema claro y conciso. Escribió cada punto con determinación, utilizando un nuevo enfoque que, en lugar de dividir, buscaba integrar las voces de su equipo y su legado familiar. Cada palabra golpeaba como un recordatorio de su creciente confianza. Un giro inesperado se presentó cuando decidió incluir una sección sobre resiliencia y adaptación a los cambios, inspirada en aquella conversación con Eugenia. Se dio cuenta de que su propio proceso de crecimiento requería un reconocimiento honesto de sus debilidades. Eso no lo hacía menos competente, sino más humano. Incorporar la vulnerabilidad en su narrativa podría ser su mayor as bajo la manga. El día antes de la reunión, Alejandro se enfrentó a otro reto: su conversación con su padre. Su figura siempre había sido dominante en su vida, la expectativa que proyectaba lo había hecho dudar de sí mismo más de una vez. Pero había algo en el aire, una sensación palpable de determinación. En una tarde lluviosa, se sentó en un café, donde decidió convocar a su padre en un ambiente más neutral, lejos de los lugares que solían cargar la tensión de sus charlas. Cuando lo vio entrar, el corazón de Alejandro latía con fuerza. Su padre ocupó la mesa frente a él, con ese semblante serio que lo había hecho temer. Comenzaron a hablar de temas triviales, pero la conversación se tornó intensa rápidamente.
Alejandro, recordando su estrategia, compartió su propuesta, exponiendo no solo los beneficios económicos, sino la necesidad de adaptarse a un mundo en constante cambio. Habló sobre el talento de su equipo y la visión conjunta que habían desarrollado. Los ojos de su padre se entrecerraron al escucharle. Alejandro sintió un nudo en el estómago cuando las palabras dejaron su boca. La tradición puede guiarme, pero no definir mi camino, expresó, su voz firme a pesar del temblor interno. Las primeras reacciones de su padre fueron críticas en lugar de comprensivas. Alejandro, que había anticipado este momento durante semanas, se sintió herido. Sin embargo, el eco de aquellas preguntas y discusiones con su equipo resonaba en su mente. Se recordó a sí mismo que el camino hacia el crecimiento personal a menudo venía acompañado de desafíos. En lugar de ceder ante la frustración, Alejandro se mantuvo firme, argumentando con pasión y claridad. A medida que la conversación avanzaba, notó una leve apertura en su padre, como si la resistencia comenzara a desgastarse frente a la autenticidad de su hijo. La noche antes de la reunión final, Alejandro no pudo dormir. Se sentó en su cama, las palabras de su presentación girando en su mente. Anotó las reflexiones de aquel día en un cuaderno, deseando cristalizar cada parte de su estrategia y mantenerse consciente de sus emociones. Pero, al mirar por la ventana, una duda lo acechó: ¿estoy listo para soltar mi pasado y abrazar el futuro? La mañana del gran día llegó, y con ella, la realidad del miedo que había estado eludiendo. Se enfrentaba a su mayor inquietud: la aceptación de su familia no podía sacrificar su deseo de crecer. Se lavó la cara y respiró hondo. En el fondo, sabía que para seguir adelante tenía que librarse de la carga de las expectativas. A medida que se preparaba camino a la reunión, una idea brilló en su mente: la voz de Eugenia podría retumbar en la presentación. Si su mirada apasionada había resonado en él antes, quizás podía ser una parte crucial de su estrategia. ¿Podría ella ser una aliada sorpresa, un recurso vital para darle a su propuesta más peso ante su familia? Esa revelación lo llenó de energía mientras se dirigía a la reunión, consciente de que estaba a punto de enfrentarse a la encrucijada que definiría su futuro. Las puertas se abrirían, pero ¿qué pasaría cuando la sinceridad chocara con las viejas expectativas? El aire de la sala de reuniones estaba impregnado de tensiones contenidas. Alejandro llegó con la mente centrada y lleno de determinación, aún sintiendo el latido acelerado de su corazón. A su alrededor, las miradas de su familia se posaron sobre él, una mezcla de curiosidad y escepticismo flotaba en el ambiente. Era el momento decisivo, la oportunidad que había esperado para mostrar no solo su propuesta, sino su nuevo yo, alguien capaz de desafiar las normas establecidas y tomar control de su propia narrativa. Comenzó con un saludo cortés, pero su voz resonaba con más fuerza de la que había anticipado. Cada diapositiva que presentó era un reflejo de su proceso interno, las palabras cuidadosamente elegidas, basadas en su experiencia y la influencia de su equipo. Pese a la presión, sentía el respaldo silencioso de Eugenia en su mente, una aliada que siempre había estado ahí aunque él no la viera. Sin embargo, la atención de sus familiares apuntaba sobre todo hacia él, y en ese momento, necesitaba resolver cómo conectarse con sus expectativas. Con cada argumento que articulaba, sencillas y concisas estrategias, empezó a notar que la resistencia se desmoronaba mientras mantenía un diálogo abierto. Su padre, que había sido un crítico ferviente, asentía mientras Alejandro hablaba de adaptación, innovación y del papel que representaría su equipo en el futuro de la empresa. La propuesta iba más allá de los números, giraba en torno a la transformación necesaria del legado familiar. De repente, se dio cuenta de que no solo estaba vendiendo ideas, estaba compartiendo una visión. Eso encendería un cambio, pensó. Sin embargo, un eco emergente de dudas se apoderó de su mente: ¿estará su familia realmente lista para esto? A medida que los argumentos se iban cimentando, un comentario sorpresivo de la más pequeña de sus primas cortó el aire tenso. ¿Pero qué pasa con el legado que hemos construido? ¿No deberíamos proteger lo que siempre ha funcionado? Alejandro sintió una presión adicional. Esta frase hirió como una revertida a su pregunta inicial. Se enfrentó a su familia y contestó con el corazón en la mano. El legado no se pierde si se modifica para encajar en el mundo actual. Cada paso que dimos hasta ahora nos ha traído aquí, pero no podemos quedarnos estancados, afirmó con seguridad. En su interior, había un fuego que crecía, empujándole a probar que su percepción sobre el cambio no era solo una rebelión contra sus raíces, sino una evolución que honraba su historia. De repente, Eugenia apareció en su mente nuevamente.
¿Apreciaría su familia la entrada de diferentes perspectivas, sobre todo la de un outsider como ella? Esa idea lo consideró mientras voz de su padre se hacía más fuerte. No entiendo por qué deberíamos arriesgar todo lo que hemos construido en un intento por ser modernos, replicó, desafiando a Alejandro. Aquel cruce de opiniones fue lo que Alejandro necesitaba para reafirmar su postura. Afrontar riesgos es parte de innovar. Afrontar desafíos es lo que nos ha llevado hasta aquí. Siempre he querido ser parte de este legado, pero también quiero ser el arquitecto del futuro, no solo un guardián de lo viejo. La tensión creció, y una pausa llena de palabras no dichas colmaba la sala. Los gritos del silencio parecían reverberar en cada rincón. Justo en ese momento de incertidumbre, Eugenia asumió el protagonismo en su mente. Si lograba exponer su historia, quizás la percepción de su familia sobre él cambiaría. La idea liberadora la empujó a tomar un nuevo rumbo en la conversación. Al finalizar su exposición, un silencio expectante cubrió la sala. Era su turno de escuchar las reacciones, y esa conciencia lo llenó de una mezcla de ansiedad y esperanza. La principal pregunta se dibujaba frente a él: ¿sería su familia capaz de escuchar lo que realmente había traído a la mesa? Mientras su padre comenzaba a hablar, Alejandro sintió una seguridad renovada, sabiendo que tenía entre manos el poder de alterar el curso de su legado. Pero, al mirar la expresión en el rostro de su progenitor, la inquietud resurgió. ¿Acaso estaba preparado para el enfrentamiento que se avecinaba? La revelación de que algunos capítulos de su pasado podrían no culminar de la forma soñada le supuso una nueva carga. ¿Estaba listo para abrir el baúl de viejas promesas? La dichosa pregunta acerca de a dónde lo llevaría todo esto empezaba a florecer en su mente. La respuesta podría redefinir todo lo que conocía, pero, ¿estaba realmente listo para ese salto? La atmósfera en la sala cambió repentinamente cuando su padre, quien parecía más pensativo que enfadado, finalmente rompió el silencio. Alejandro, te admiro por ser valiente, pero necesitamos reconocer que la tradición nos ha mantenido fuertes. El cambio puede ser peligroso, dijo con un tono que, aunque firme, contenía un matiz de preocupación. Las palabras resonaron en la mente de Alejandro como un eco lejano de sus propios temores. Alejandro sintió que el aire se volvía más denso, su confianza comenzaba a vacilar. Había presentado su visión con pasión, pero las objeciones de su familia arrojaban dudas sobre su enfoque. La idea de fracasar, de ser visto como un traidor al legado familiar, crecía en su interior como un monstruo a punto de despertar. Recordó los momentos en que sintió el impulso de liberarse de las expectativas, pero también cuánto valoraba la historia de su familia. Ahora, estaba en una encrucijada. Papá, estoy diciendo que el cambio no significa olvidar, sino honrar. ¿No ves que debemos adaptarnos a un mundo en constante cambio? Replicó, tratando de mantener un tono conciliador mientras su corazón palpitaba a 1000 por hora. Sus palabras tenían que ser precisas, no podía permitir que sus emociones nublaran la razón. El resto de la familia observaba en silencio, algunos con escepticismo, otros con interés. Había una mezcla de temor y curiosidad, como si todos esperaran el desenlace de un drama familiar no escrito. La atención recayó sobre su hermana menor, que había estado escuchando atentamente. Ella rompió el silencio, con una voz cargada de incertidumbre, pero, ¿cómo podemos estar seguros de que este cambio realmente funcionará? Alejandro sintió un ardor en su pecho, quería ser el héroe, el que mostrara el camino, pero la duda se plantaba en la mente de su propia sangre. Sus pensamientos se agolpaban, y se sintió desnudo ante la posibilidad de que su familia no creyera en él. Sin embargo, recordando a Eugenia, se obligó a mantenerse firme. No hay garantías en la vida, pero eso no significa que no debamos intentar, afirmó, buscando conectar con el miedo que compartían todos en la sala. Se detuvo un instante, intentando recuperar su salud mental. Las reacciones de su familia eran cruciales. Inspiró profundamente, llenando sus pulmones con aire fresco que despejaba su mente. Era un momento de pausa y reflexión que, excepcionalmente, le otorgaba claridad. Estoy dispuesto a arriesgarme, a aprender de mis errores. No podemos quedarnos en el pasado, hay demasiadas oportunidades ahí fuera. Y si fallamos, aprenderemos para la próxima, continuó, su voz resonando con autenticidad mientras miraba a los ojos de cada uno de sus familiares. En esa conexión visual, sentía la lucha interna que cada uno enfrentaba, el deseo de avanzar, pero el miedo no racional. Un leve murmullo comenzó a crecer en la sala y el director de la empresa familiar, uno de los tíos, intervino.
Alejandro, entiendo tus intenciones, pero no podemos ignorar lo que se ha construido. Hay otros factores, comenzó a explicar, y aunque quería escuchar, el cansancio de luchar por su visión y defenderla con furia tomaba un peaje emocional. Sin embargo, en medio de su agotamiento, una chispa encendió un nuevo pensamiento: si su familia no podía entender su presentación, quizás necesitaba un enfoque diferente. Sé que mis palabras han sido emocionantes, pero, ¿y si les traigo una demostración del potencial que estamos discutiendo? Se planteó a sí mismo. Tal vez, solo tal vez, su familia necesitaba ver, en lugar de oír. Esa idea lo golpeó con más fuerza que una revelación. Eugenia, con su destreza en marketing, y su cercanía con la gente joven, podrían ayudarlo a diseñar una pequeña propuesta visual que ilustrara su visión de cambio. La perspectiva de trabajar con alguien que a menudo había sido considerado diferente finalmente le daba sentido a su lucha por la innovación. Con una nueva determinación, Alejandro levantó la cabeza y dijo: propongo que hagamos una reunión más adelante, de forma más abierta, donde podamos ver lo que se podría lograr con esta nueva dirección. Si visualizamos el potencial, tal vez puedan unirse a mí en este viaje. Mientras unas miradas de incredulidad se abrían paso entre los presentes, Alejandro sintió que había dado un paso hacia adelante, no solo en su exposición, sino en su propia transformación personal. La incertidumbre en sus familiares aún persiste, pero sus corazones permanecían abiertos a la chispa de innovación que había presentado, y así, en ese instante de pequeña victoria, la convicción de Alejandro se fortalecía aún más. Estaba dispuesto a enfrentar no solo las barreras que su familia planteaba, sino también los límites que él había puesto en sí mismo. ¿Sería capaz de llevar las ideas de Eugenia a sus familias, o correrían el riesgo de ser rechazadas una vez más? El desafío de la próxima reunión comenzaba a gestarse. El día de la reunión decisiva llegó y Alejandro se sintió como un gladiador en la arena, listo para enfrentarse a los temores que había acumulado a lo largo de su trayectoria. En sus manos llevaba la propuesta que había creado junto a Eugenia, un documento que destilaba la esencia de su transformación personal y profesional. El aire en la sala era tenso, cada familiar se sentó, no solo para escuchar, sino para evaluar. Alejandro comenzó a presentar, esta vez con una visión clara y auténtica. Compartió los logros recientes de la empresa, enfatizando cómo todos ellos podían ser parte de una evolución necesaria. Las proyecciones eran palpables, pero más allá de los números, quería que su familia sintiera las emociones detrás de cada decisión. Este proyecto no solo busca números, busca creatividad, conexión y un legado renovado, afirmó, dejando que sus palabras flotaran en la atmósfera cargada de expectativas. Cada diapositiva de su presentación fue un viaje emocional, donde la combinación de tradición y modernidad resonaba con fuerza. Al ver las reacciones en sus rostros, un atisbo de esperanza germinó en su interior. Durante la presentación, su padre experimentó un cambio sutil en su postura. Las arrugas en su frente parecían aflojarse al escuchar cómo Alejandro valoraba la historia familiar, mientras propugnaba la necesidad de adaptarse a un mundo en constante cambio. No deseo romper con nuestro legado, lo quiero modernizar, decía con cada fibra de su ser, consciente de que su esencia había cambiado a lo largo del tiempo. Fue entonces cuando Eugenia, que había estado a su lado todo el tiempo, interrumpió con un entusiasmo contagioso. Alejandro tiene razón. Este es un momento para unirnos, no para temer el cambio. En vez de resistir, debemos evolucionar juntos. Las palabras de Eugenia parecían resonar en el aire, como un eco de lo que Alejandro había estado intentando comunicar. La conexión entre los dos se magnificó en aquel momento. Él no estaba solo en su lucha, había encontrado una aliada en quien podía confiar. La sala empezaba a llenarse de murmullos de acuerdo, pero aún había resistencias. La voz de su madre interrumpió el clamor creciente. Pero, ¿y si falla? Hemos trabajado arduamente para construir lo que tenemos ahora. El riesgo puede provocar pérdidas que no estamos listos para asumir. Ante la preocupación de su madre, Alejandro entendió que el miedo al riesgo estaba profundamente arraigado en su familia. Todos nosotros estamos sintiendo la presión, pero el fracaso no es el fin. Es una oportunidad de crecimiento. He aprendido que aferrarnos a lo conocido puede ser la mayor desventaja, contestó, sintiendo la valentía florecer a medida que abría su corazón a sus seres queridos. Mientras la discusión se calentaba, la figura de su padre se enderezó, como si finalmente comenzara a procesar las palabras de su hijo. Alejandro, es un acercamiento interesante.
Pero hemos estado aquí antes y el mundo sigue cambiando sin piedad. Te entiendo, pero debes demostrar que, al menos, este cambio puede ser válido, dijo con un tono de aceptación reticente. Con esa apertura, Alejandro vio la oportunidad. Propongo realizar un proyecto piloto. Permítanme mostrarles cómo puede funcionar este enfoque, sugirió, sintiendo que por fin se cimentaba su posición. La idea de presentar su propuesta en acción y crear un pequeño laboratorio de innovación abría nuevas puertas y traspasaba las antiguas barreras. La conversación se tornó más constructiva, palabras de apoyo comenzaron a fluir de sus familiares. Lo que había comenzado como un enfrentamiento, evolucionó a un diálogo enriquecedor. Agradecido, Alejandro supo que cada paso dado no solo lo acercaba al reconocimiento familiar, sino también a su propia autoaceptación. Unos días después, al inaugurar el proyecto piloto, Alejandro sintió un peso inmenso levantarse de sus hombros. Las dinámicas de trabajo habían cambiado no solo en su vida profesional, sino dentro de su misma identidad. Había abrazado su autenticidad, superado miedos y lanzado al aire una nueva dirección para su legado. Su familia dejó de ser una sombra opresiva y se convirtió en un socio valioso en esta travesía. La transformación había sido radical. Ya no era solo Alejandro, el CEO atormentado, era un hombre que había encontrado su voz, que había desvelado su verdadero ser. En los ojos de su padre, vio reconocimiento y respeto, y en su corazón, se sentía en paz. Al final, lo que Alejandro había logrado no solo era un proyecto exitoso, sino la reconciliación de su identidad con su legado familiar. Había conquistado las montañas de autodescubrimiento, abrazando el cambio como una oportunidad. Aquella sala, donde antes sentía presión, se convirtió en el ecosistema donde florecería la innovación, un espacio donde el éxito sería sinónimo de autenticidad. Este es el momento en que debe actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar la fe en sí mismos. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final transformador. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan esta inspiración en sus vidas. No esperen ni un segundo más para unir fuerzas en esta travesía de superación personal. Los verdaderos fans de historias de transformación saben que su apoyo hace la diferencia.